Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM. Damos inicio a nuestro programa. Vamos a orar para darle gracias a Dios de poder estar nuevamente aquí delante de estos micrófonos. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos, maravilloso Dios, por tu presencia, por tu amor, Señor. Señor, te pido, maravilloso Dios, que tú seas tomando el control, Señor, de estos medios, Padre. Dame la gracia y la sabiduría, Padre, para poder exponer tu bendita palabra, Padre. Bendice a cada niño, bendice a cada adulto, Padre, que se conecta, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Padre. Señor, te pido que tomes tú el control, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio, Señor, y que esté conmigo, Padre, para poder, Señor, realizar, Señor, esta grabación, Padre. Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, en todo momento, Padre, que este tema, Señor, que tengo preparado, Padre, sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Y que lo podamos poner, Señor, por obra, Padre. Gracias te doy, Padre. Damos inicio, Señor, en esta tarde de este nuevo programa. Padre, bendice a cada niño y a cada familia representada, Señor, por cada niño, Señor, y por cada radio escucha, Señor, que es la primera vez que se conecta, Padre. Bendícelo, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Padre, les abra, Señor, sus ojos, sus oídos a la verdad, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, precioso Señor. Pues vamos a dar inicio a nuestro programa, a nuestra clase del día de hoy. Vamos a empezar. Hoy traigo un tema maravilloso. Vamos a hablar sobre la bondad. Debemos de ser bondadosos, queridos niños, ¿vale? Una de las cosas que como hijos de Dios y que Dios nos manda a hacer es que seamos misericordiosos, bondadosos, que hagamos el bien a todos en cuanto podamos hacer el bien a todos, queridos niños, ¿vale? Así como el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, hacer el bien a todos, ¿vale? Nuestra lección del día de hoy se llama Una mujer bondadosa. Nuestra referencia bíblica está en Hechos 9:36 al 43. Nuestro texto para memorizar se encuentra en Colosenses 3:23 y dice así, queridos niños, si todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tarea de nuestra semana. Leer su referencia bíblica y aprenderse su texto de Colosenses 3:23. ¿Vale? Hoy vamos a hablar sobre la bondad. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de ser bondadosos con los demás? Con lo que Dios nos ha dado, ¿vale? Y vamos a ver esta hermosa historia que nos deja un gran ejemplo de cómo ser bondadosos con lo demás, con lo que Dios nos ha dado, ¿vale? Hoy eso aprenderemos que debemos de usar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones para servir y bendecir a otros y hacer siempre el bien a otros, porque esto, ¿saben? Les agrada al Señor, queridos niños. Todo lo que Dios nos ha dado, debemos de usarlos para servir a Dios y para bendecir a otros, ¿vale? Ese es el objetivo de nuestra lección del día de hoy, que debemos usar todo lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado a todos algo para poder servir, ¿vale? Aquellos talentos es la capacidad natural que todo ser humano, toda persona tiene y que puede realizar una determinada actividad, una tarea, ¿vale? Es algo que ellos nacen, que nacemos con ello. Hay gente que se le facilita aprender un instrumento musical, porque ya tiene eso en sus genes, en su vida, algo que puede hacer naturalmente. Y con solo estudiar un poco o algo, él puede aprender y tener una habilidad preciosa en ese instrumento. Hay gente que tiene la habilidad sin estudiar el canto. Hay gente que tiene una voz maravillosa y sin haber estudiado, ¿verdad? La vocalización o algo, tiene una voz hermosa.
y puede cantarle al Señor, puede usar ese talento para servirle al Señor. Hay gente que nace para servir y se goza sirviendo a los demás, haciendo cosas, ¿vale? Y que puede servir a otros, ¿vale? Esos son los talentos natos que cada uno de nosotros tenemos y que necesitamos desarrollarlos. Y cuando ya sabemos que tenemos ese talento y que nos gusta, hay gente que le gusta trabajar, que le gusta iluminar, que le gusta dibujar y hace cosas muy hermosas, ¿vale? Y que si empieza a sentir que esa es una habilidad que él tiene y lo empieza a echar a andar, hace cosas hermosas, porque es algo que ya tenemos cada uno de nosotros, una habilidad en la cual podemos usar en la iglesia, porque a veces nosotros somos dotados de eso para poder servir a otros, ¿vale? Y tenemos los dones, esos son habilidades especiales que Dios nos regala a sus hijos para la edificación de la iglesia. Tenemos el don de profecía, el don de variedad de lenguas, la palabra de sabiduría, fe, ¿vale? Discernimiento. Tenemos muchas palabras de conocimiento, muchos dones que Dios puede darnos a los hijos de Dios para poder edificar a la iglesia, poder edificar a otros hermanos, ¿vale? Y todas esas cosas nosotros las podemos usar para el bien de otros y para servir a Dios. Por ejemplo, si yo tengo un talento hermoso que es mi voz, en vez de cantar tantas tonterías que ahora se cantan, que los artistas cantan tantas tonterías que cantan y están desperdiciando esa habilidad preciosa, ¿verdad? En cosas vanas, en vez de usar nuestra boca, esa voz preciosa que le dio a esa persona para cantar, en vez de cantarle al Dios hermoso, creador del universo, el que nos da vida, y poder usar nuestra voz para poderlo alabar, para poder engrandecerlo, la usan para otras cosas. Y recuerden que nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios, para poderlo alabar, para poderlo adorar, para estar cerca de Él, ¿verdad? Y si Dios nos ha dado una hermosa voz, pues usémosla para alabar a Dios, para engrandecer su nombre. Si Dios nos dio la habilidad de servir, demos ese servicio para la iglesia, ¿vale? Y hoy precisamente en nuestra lección de hoy aprenderemos acerca de una mujer muy especial. Una mujer especial que supo usar sus talentos y sus dones que Dios le había dado. Ella sí supo trabajar esos talentos y esos dones para ayudar a otros, ¿vale? Para ayudar a los de su comunidad y además fue fiel en hacer buenas obras. Su nombre es Dorcas. Dorcas, queridos niños, dice Hechos 9:36, que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Te das cuenta? Esta mujer sí echó a andar sus dones y sus talentos para servir a su comunidad y a Dios. Porque cuando nosotros servimos, dice nuestro texto que nos vamos a aprender que hagamos el servicio a otros como si se lo estuviéramos haciendo al Señor. Y Dorcas hacía esto, ¿vale? Dorcas era una mujer que creía en el Señor Jesús, era una discípula, una seguidora de Jesús, y ella había escuchado decir que Jesús ayudaba a los que tenían necesidades. Por eso ella quería hacer lo mismo que su maestro hacía. Eso era lo que hacía Dorcas, servía a su comunidad. Dorcas vivía en la ciudad llamada Jope, ¿vale? Y se dedicaba, ella era costurera, ella tenía ese talento. Ella cosía vestidos y túnicas para sus vecinos, para aquellos vecinos que no tenían para comprar, para sus conocidos. Pero, ¿saben? Especialmente ella cosía para las viudas. ¿Sabes por qué? Porque las viudas de aquellos tiempos
Eran mujeres cuyos esposos habían fallecido, queridos niños, ya no tenían esposos y entonces a veces ellas tenían que buscar su sustento y a veces no se les daba trabajo a las mujeres y tenían que buscar su sustento como podían. Y Dorcas hacía mucho por estas mujeres viudas. Ellas quedaban solitas y se quedaban muy pobres. A veces no tenían dónde sacar recursos para poder seguir viviendo. Y Dorcas hacía mucho por estas mujeres viudas. Además, Dorcas era muy caritativa siempre también. Ayudaba a todos los necesitados. Decía el versículo que leímos, ¿verdad? Que a veces daba limosnas para ayudar a los pobres, a aquellos hombres que no tenían nada con qué comer. Ella también daba sus limosnas para ayudar a otros que necesitaban que comer o que no tenían que comer. Ella era así, esta mujer era así, era una mujer que le gustaba ayudar, que le gustaba echar a andar sus talentos y su talento maravilloso que ella tenía y que había nacido con ese talento dato era la costura. Ella cosía para los niños, cosía para los de su comunidad, para las viudas, para los pobres. Ella echó a andar su habilidad. Y no importaba cuánto tiempo estaba ella, trabajando, y lo hacía con amor, porque era eso una habilidad, y lo hacía tan bien y tan rápido, porque era algo que le gustaba. Y eso que le gustaba a ella, lo hacía para servir a su comunidad, ¿te das cuenta? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? Un día pasó una cosa muy triste. Un día se enfermó Dorcas, se enfermó de una enfermedad muy fuerte, una enfermedad que ya no tuvo cura y murió. Y saben, esta mujer, al ser una mujer caritativa que ayudaba a otros, se ganaba el cariño de todas las personas. Entonces era una mujer muy querida por toda su comunidad y por toda la gente que la conocía. Se ganó el respeto y el cariño de todos. Y cuando ella enfermó y murió, hubo muchos que lloraban su pérdida, lloraban y decían, se lamentaban de su pérdida, lloraban su pérdida, las personas que las conocían, sus amigos, sus vecinos, todas aquellas personas viudas que les había hecho vestidos, lloraban, queridos niños. Toda la ciudad de Copi a su alrededor que conocían a esta mujer, estaban llorando su partida. Y entonces, unas personas, otras mujeres que amaban a esta mujer, la prepararon para la sepultura, pero antes de sepultarla, la, la, la prepararon para poderla sepultar, pero antes de sepultarla la llevaron a una habitación, ¿verdad? A una habitación y ahí la dejaron por unos instantes y otras personas, otros discípulos, se acordaron que Pedro estaba cerca de Jope. Pedro se encontraba en Lidia. Pedro era un discípulo de Jesús, ¿se acuerdan? Y era un discípulo que le gustaba ir predicando las buenas nuevas de salvación. Y algunos hombres se enteraron que Pedro estaba cerca de Jope, estaba en Lida, era una ciudad que estaba cerca de Jope. Así que enviaron algunos mensajeros para pedirle a Pedro que fuera rápidamente al lugar en el que estaba Dorcas para que consolara a toda esa gente y para que orara con ellos. Cuando Pedro se enteró de la pérdida de esta mujer, porque también Pedro la conocía, llegó rápidamente al lugar de Jope y le dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está Dorcas? ¿Dónde la pusieron? Y entonces aquellas mujeres le dijeron, está en la habitación. Entonces fueron y lo llevaron en donde estaba Dorcas, ya preparada para ser sepultada. Y entonces Pedro vio a todos sus amigos llorando, a toda su comunidad llorando, y entonces las viudas empezaron a decirle a Pedro, era una mujer muy buena, mira cuántas túnicas nos hizo, y le empezaron a mostrar todas las túnicas y los vestidos que esta mujer había hecho para ellos, ¿verdad? Y Pedro los estaba viendo, cómo estaban sufriendo por la pérdida de esta gran mujer, ¿verdad?
Y todos los demás cristianos también le contaban la generosidad que Dorcas hacía por ellos, ¿verdad? Habían gente que era muy pobres y decían, también ella nos ayudó, nos daba dinero para comprar comida, ella nos llevaba comida y nos daba de comer. Muchos empezaron a hablar con Pedro sobre todas las cosas que esta mujer hacía. Las mujeres viudas, ¿verdad? Mostraban todas sus vestidos, todas sus túnicas que esta mujer caritativa y hermosa, ¿verdad? Que tenía ese don de ayudar a todas estas personas, le decían, mira, Pedro, estas túnicas no las hizo a nosotras. Era una mujer hermosa. Ella siempre estaba al tanto cuando nos veía que necesitábamos algún vestido. Siempre ella nos confeccionaba vestidos hermosos. Mira, Pedro, este también nos los hizo, este también y este también. Y otros cristianos también decían, Pedro era una mujer que siempre ayudaba a los demás, porque tuvo que pasar esto, pero se enfermó y la ayudamos, pero por todo lo que hicimos no pudimos hacer más por ella y ella falleció. Pero fue una mujer que siempre estuvo ayudando al prójimo. A nosotros nos llevaba de comer, otros decían, y otros decían, a nosotros nos daba siempre alguna limosna con la cual nosotros íbamos y comprábamos algo para comer. A nosotros nos daba mucho cariño, siempre recibíamos abrazo de cariños de ella. Ella oraba por nosotros y muchas cosas que se empezaban a decir de Dorcas, porque ella era una mujer que siempre estaba ayudando al prójimo. Ella estaba, ¿verdad? Siguiendo los consejos que Jesús había dejado cuando estaba en esta tierra. Él había dicho cuando estaba en esta tierra que debíamos de ayudar al prójimo, que debíamos de amar al prójimo, que debíamos de ayudar al necesitado, que debíamos de ser misericordioso con los que sufrían. Y Dorcas estaba siguiendo el ejemplo de Jesús. Y cuando Pedro estaba viendo todo esto y viendo cómo estaban llorando todas estas personas y cómo era querida por su comunidad, Pedro le dijo a aquellas mujeres y a todos, déjenme solo en la habitación con ella, sálganse por un momento. Entonces todos se salieron de la habitación y dejaron a Pedro solo en la habitación. Una vez que Pedro estuvo solo en la habitación, él se arrodilló ante el Dios Todopoderoso y empezó a orar al Señor. Empezó a decirle, Señor, mira a esta gente, está sufriendo. Tú conocías a esta mujer, tú conocías a Dorcas, cómo ayudaba al prójimo, cómo amaba al prójimo. Y mira, Señor, cómo está llorando toda esta comunidad por esta mujer. Mira, Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dame palabra, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué va a pasar con esta mujer? Y cuando Pedro termina de orar y de hacer su oración, él se levanta, mira a Dorcas y le dice a esta mujer, Dorcas, levántate. Y saben, en ese momento, Pedro vio cómo aquella mujer abrió sus ojos y lo miró. Y esta mujer cuando vio a Pedro, se levantó inmediatamente porque Dorcas también conocía a Pedro. Entonces esta mujer trata de incorporarse de la cama porque ve a Pedro y Pedro le da la mano para ayudarla a levantarla. Y luego ya cuando ella se pone este derechita en la cama, dice, ¿qué pasó, Pedro? ¿Estaba yo mala? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y Pedro le dice, Dios ha hecho un milagro en tu vida, Dorcas. Estabas muerta y Dios te ha resucitado para la gloria y la honra de su nombre. Y hay mucha gente afuera llorando tu pérdida. Vamos, vamos a decirle a toda esta gente el maravilloso milagro que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces se incorpora y empieza a caminar Dorcas. Y entonces Pedro abre la puerta de la habitación
y le ayuda a levantarse y va y luego abre la puerta y empieza a hablar con las viudas y a todos los seguidores que estaban ahí, tanto gente que a lo mejor no era seguidor de Jesús, pero que estaba ahí porque era conocida, era amada por todas aquellas personas. Estaban las viudas, gente conocida que probablemente no conocía a Jesús, y había gente que era conocida, ¿verdad? Y que por ella, ¿verdad? Habían conocido a Jesús y habían aceptado a Jesús y que servían a Jesús por el testimonio de esta mujer. Y entonces cuando salió, Pedro se puso en medio de toda esta gran multitud que había fuera de esta casa y les dijo, miren, vean con sus propios ojos el milagro maravilloso que Dios ha hecho con esta mujer. Dios le ha dado la vida, le ha permitido vivir. Aquí está Dorcas. Ustedes vieron con sus propios ojos que Dorcas había muerto. Me fueron a llamar para que yo los consolara. Y cuando yo me puse de rodillas a orar por Dorcas y por que ustedes fueran consolados, Dios me dio, ¿verdad? El don de poder decirle a esta mujer que se levantara y Dorcas se levantó. Dios usó mi vida, queridos amigos, para que esta mujer volviera a nacer. Dorcas resucitó. Miren este hermoso milagro. Vean cómo Dios es poderoso y puede hacer cualquier cosa. Porque para Dios no hay nada imposible, queridos amigos. Pedro le estaba diciendo esto a esta comunidad. Miren lo que Dios ha hecho. Miren a Dorcas, está viva. Dios le ha dado otra oportunidad de vida. Y entonces al ver esto, todas estas personas empezaron a dar gracias a Dios, empezaron a regocijarse, empezaron a dar gracias a Dios, ¿verdad? Y saben, lo más maravilloso de todo este maravilloso milagro que Dios había realizado a Dorcas era que mucha gente estaba creyendo en Jesús, mucha gente se convirtió en esos momentos en Jesús al ver que para Dios no hay imposible, queridos niños. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de amor, un Dios que ama y que todo lo que sucede siempre es para levantar en alto el nombre de Dios. Y aquí en este hermoso milagro que estaba realizando Pedro, Pedro solo había sido un instrumento, queridos niños, querido Radio Escucha. Cuando un hombre y una mujer se ponen en las manos de Dios y se deja ser usado por Dios, Dios puede hacer maravillas. Acuérdense que Dios dijo, yo me voy a ir, pero vendrá el Espíritu Santo. Voy a mandar a un consolador, a alguien que les va a ayudar a ustedes y que vendrá sobre ustedes. Y cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes, ustedes van a hacer cosas maravillosas y aún más grandes de las que yo hice. Y esto estaba sucediendo. Jesús estaba cumpliendo su palabra. Pedro ya tenía el Espíritu de Dios sobre su vida. Por eso pudo hacer este milagro. Y lo pudo hacer porque estaba, ¿verdad? Estaba siendo un instrumento por Dios. Porque el hombre solo no podemos hacer nada. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, somos instrumentos de Dios y podemos hacer maravillas, porque Dios nos da esta capacidad. Dios pone su poder en nuestras manos para poder realizar maravillas, así como lo hizo con Moisés, ¿verdad? Él usó a Moisés para también mostrar sus maravillas y su poder. Así también Pedro fue usado. Pedro no era nada sin Dios, pero Dios estaba en Pedro y estaba el Espíritu de Dios en Pedro. Por eso Pedro pudo hacer este milagro, porque se dejó usar por Dios y Dios usó su poder, ¿verdad? Dando vida a Dorcas, queridos niños.
Así que por medio de este milagro, mucha gente también creyó en Jesús y se convirtió en Jesús y creyeron. Y entonces Pedro empezó a darles las buenas nuevas, a predicarles sobre las buenas nuevas de salvación. Y mucha gente abrió su corazón y dejó entrar a Jesús en su corazón. Dorcas, queridos niños, fue una persona muy servicial. Ella tenía un excelente testimonio en su comunidad, ya que por el trabajo que ella hacía en Jope, con los pobres, con las viudas, su muerte y su resurrección hicieron que todos hablaran del poder de Dios y que otros entregaran su vida a Jesús. ¿Se dan cuenta qué tan importante es nuestro testimonio, queridos niños? Y qué tan importante es echar a andar, usar nuestros talentos, usar nuestros dones para servir a otros y para servir a Dios. Estamos viendo este hermoso testimonio de esta mujer llamada Dorcas, ¿verdad? Siendo ella una mujer servicial, usando su vida para servir a otros y usando sus talentos que Dios había puesto en su vida y sus dones que Dios había puesto en sus vidas. ¿Qué pasó con este testimonio de esta mujer? Muchos creyeron por el testimonio y el servicio de esta mujer. Por eso es importante nuestro testimonio, queridos niños. Por eso es importante que las habilidades que tenemos, que los dones que Dios ha depositado en nuestras vidas, los pongamos al servicio de Dios y nos pongamos a trabajar con esos talentos, con esos dones. Porque si algún día nosotros faltamos como esta mujer Dorcas, ese testimonio que dejemos en esta tierra van a seguir, queridos niños, van a seguir y muchas hombres o mujeres y niños que nos escucharon y que vieron nuestro testimonio, por ese testimonio muchas personas pueden creer en Jesús y puede ser alabado y glorificado el nombre de Jesús. Miren todo lo que sucedió alrededor de la muerte de esta mujer. Habían llorado, se lamentaban, pero otros testificaban por lo que esta mujer había hecho por ellos, por lo que esta mujer había hecho por Dios. Y cuando ella, por medio de ella, suscitó un milagro, muchos creyeron por el testimonio de esta mujer, queridos niños. Ahora yo les digo a todos ustedes y nos hacemos esta pregunta, nosotros, ¿cómo estamos dando nuestro testimonio delante de los demás? ¿Cómo es nuestro testimonio de Jesús con nosotros en nuestra vida? ¿Cómo estamos usando nuestro testimonio? Nosotros que nos decimos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ¿cómo estamos dando ese testimonio ante los demás? ¿Cómo estamos con nuestro testimonio con los que con los que nos rodean? ¿A quiénes estamos sirviendo con amor? ¿Cómo estamos usando nuestros talentos, nuestro servicio a Dios? ¿Estamos siendo un testimonio bueno que puede alcanzar a otros? ¿Estamos sirviendo con nuestros dones que Dios nos ha dado, que Dios nos ha depositado? Porque déjenme decirles que si no nos echamos a andar, también un día Dios nos va a pedir cuentas de esos talentos, de esas habilidades, de esos dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tomemos el ejemplo de Dorcas. Y si Dios nos ha dado dones, si Dios nos ha dado talentos, pongámoslos a los pies de Cristo y sirvamos a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los de la iglesia, queridos niños. ¿Vale? ¿Qué cosa podemos hacer diferente de los demás? ¿Cómo podemos ayudar a otros? Tal vez podemos ayudar a otros dándoles un mensaje,
el mensaje de salvación para que se conviertan a Jesús. Podemos darles una palabra de aliento, podemos darle un versículo que nos hemos aprendido para consolarlos, podemos darles un abrazo con cariño y llorar por ellos, por la pena que estén pasando, por la necesidad, o si ya tenemos ropa que no necesitamos y que ya no nos queda, podemos regalársela a alguien que no tiene para qué ponerse ropa, aunque no tiene ahorita los medios para comprar ropa, podemos donar ropa. O alguien que sepamos que no tiene que comer y tenemos algo de más de la despensa, o algún amiguito de tu recreo que sabes que nunca trae algo que comer, puedes decirle a tu mamita, hazme una torta de más, porque un amiguito siempre veo que nunca come en el recreo, para que tú puedas darle una torta a tu compañerito que no tiene, porque tú no sabes si hay necesidades en la casa de ese amiguito, ¿vale? Podemos echar a andar, podemos ver cómo podemos ayudar a otros, así como Dorcas buscaba la manera de ayudar a las personas. Porque sabes, querido niño, sabes, querido radio escucha, Dios quiere que cada uno de sus hijos, de los que hemos dicho que creemos en Jesús y que le hemos abierto el corazón, pongamos en práctica las habilidades, los dones, los talentos que Él nos ha dado. Él quiere que por medio de esas habilidades o dones brindemos ayuda a los necesitados. Dorcas era una mujer que hacía muchas cosas buenas. Ella fue un ejemplo muy claro de cómo Dios quiere que abundemos en nuestras buenas obras. Dorcas sirvió a Dios con alegría, sirvió a los otros con alegría, a sus vecinos, a las viudas. ¿Y saben? Nosotros también debemos hacer lo mismo. También Pedro usó sus dones y su llamamiento al orar y al resucitar a una hermana de la fe, al dejarse usar y ser un instrumento por Dios para que Dios hiciera un milagro tan maravilloso, ¿verdad? Para que muchas otras personas se convirtieran en Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por los demás para que ellos puedan ver y sentir el amor de Dios a través de nosotros? Querido niño, querido radio escucha, ¿estás dispuesto a compartir la historia de Jesús con otros? Hazlo para que ellos también conozcan a Jesús y ellos otros puedan compartir a Jesús con otros. Tú, querido niño, puedes compartir a Jesús con otros niños, decirles que Jesús les ama y decirles todo lo que tú has aprendido en la escuelita bíblica. Háblales, queridos niños. Usa tus talentos, usa tu voz, usa tus manos, tus pies, ¿vale? Hagamos lo que tengamos que hacer, como esta mujer llamada Dorcas, ¿vale? Esta fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es fiel, comunidad de fe. Dios me los guarde, Dios me los cuide. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque hoy aprendimos, Padre, que es necesario servir a otros como tú nos pusiste el ejemplo, Padre. Tú viniste a servir, Padre, y nosotros como tus discípulos, Señor, tenemos que seguir tu ejemplo, Padre, de servir a otros, Padre. Aún siendo niños pueden servir en el hogar, pueden servir con sus compañeros en la escuela, levantar la basura que tiran. Pueden servir de muchas maneras. Y tú nos estás diciendo hoy, Padre, que tenemos que usar nuestros talentos, nuestros dones, Padre, para servirte, Padre, porque esto te agrada a ti, Padre. Hoy vimos el ejemplo de esta mujer Dorcas, Padre, que te servía con amor, Señor, que supo usar sus talentos, sus dones, Padre Santo. Ayúdanos a ser serviciales, Padre. Ayúdanos a servir a otros, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor, para quien estaba toda gloria, toda honra, Padre. Amén. Gracias, maravilloso Jesús. Bueno, yo los veo el próximo miércoles. Que Dios me los bendiga. Bye.